Bien, nosotros venimos estudiando los subespacios vectoriales dentro del espacio, ¿no? El espacio vectorial era un conjunto de elementos a los que uno va a llamar vectores, porque pertenecen a un espacio vectorial, pero que no son necesariamente vectores, como la geometría los conoce, sino pueden ser otros elementos. Nosotros vamos a trabajar mucho también con matrices y con polinomios, pero pueden ser además otros elementos. Ese conjunto de elementos tiene una lista de 10 propiedades, que si todo eso se cumple, el conjunto es un espacio vectorial. Dentro de los espacios vectoriales aparecen subconjuntos, porciones del espacio, conjuntos más chicos de elementos de los que estamos tratando, que a su vez cumplen en sí mismos con las 10 propiedades, pero que hay un teorema que nos reduce a solamente probar 3, y eso nos hace de equivalencia para saber que verifican todas las demás, y esos son subespacios vectoriales, o sea que son unos espacios vectoriales chiquitos, más chiquitos, dentro del espacio general, ¿no? Bueno, pero esos subespacios vectoriales son conjuntos. Entonces se puede hacer con ellos las operaciones conjuntistas que nosotros alguna vez vimos e hicimos, por ejemplo en álgebra y geometría 1, con los intervalos de números reales, ¿no? Hicimos a veces la unión, a veces la intersección. Bueno, con los subespacios vamos a poder hacer operaciones conjuntistas. Empezamos por la intersección de subespacios. Nosotros acá tenemos el título grande de operaciones entre espacios vectoriales. Vamos a comenzar con lo que se define como intersección entre los subespacios, ¿no? Bueno, ¿qué dice la definición de intersección entre dos subespacios? Dice que dados dos subespacios vectoriales, S y T, por ejemplo, ¿no? La intersección entre ellos se formará con los elementos del espacio que pertenecen simultáneamente a S y a T. Es decir, que dados estos dos subespacios, S y T, la intersección S intersección T, la forman los vectores del espacio, o sea, los V en V, ¿sí? Tales que SB pertenece a S y el B pertenece a T, simultáneamente, ¿sí? Cuando uno dice que B pertenece a S y que B pertenece también a T, recordemos nosotros que los subespacios definían caracterizaciones, o sea que un elemento, matriz, vector, polinomio, que un elemento pertenezca al subespacio S, significa que tiene alguna condición. Por ejemplo, si uno está hablando de polinomios entre sub 2, bueno, podemos pensar que un S puede ser el subconjunto de polinomios tales que la C vale 0, o sea, no tiene término independiente, ¿no? Cada subespacio caracteriza a sus elementos, o mejor dicho, el elemento que pertenece a un subespacio tiene una forma, una caracterización. Entonces, los elementos que van a estar en la intersección de dos subespacios deben cumplir con la caracterización de ambos simultáneamente. O sea que uno le va a agregar todas las condiciones juntas a esos elementos, a esos vectores que vamos a buscar y que van a pertenecer a la intersección. Un detalle muy importante, un resultado muy importante, es que la intersección de dos subespacios siempre es un subespacio. ¿Sí? Eso es importante y no nos va a pasar siempre con todas las operaciones que hagamos entre los subespacios, ¿no? Esa propiedad está probada en el apunte, pero es una demostración relativamente sencilla. Acá vamos a anotar como conclusión que esa intersección T es un subespacio vectorial, y este es un dato
muy importante. Les decía, está aprobada en el apunte, pero por ejemplo, más o menos verbalmente a grandes rasgos, ¿cuáles son los argumentos para probar que sea subespacio? Toda vez que nosotros tenemos que probar que algo es subespacio, debemos probar las tres condiciones que se nos pedían, ¿cierto? Bueno, que la intersección sea distinta de vacío. Y en particular nos interesa ver siempre si el neutro del espacio estaba en ese subconjunto. ¿Por qué? No porque si no esté el subconjunto es vacío. Ese argumento está mal, y eso escrito, por ejemplo, en un examen, eso está considerado mal. No porque si el cero no está, entonces el conjunto es vacío. No, eso es mentira. Pero ¿qué pasa? Si el cero no está, yo ya sé que eso que tengo entre manos no va a ser subespacio, porque hay también otro resultado importante que dice que todo subespacio del espacio debe contener al nulo del espacio, si no, no es un subespacio. ¿Bien? Bueno, pero ¿qué pasa acá? Remitido a esto de la intersección. Debemos probar que la intersección no es vacía, y además me interesa saber si el nulo del espacio está en la intersección. Bien, pero ¿cómo está definida la intersección? Está definida con los elementos que están en S y también están en T. El nulo del espacio está en S porque S es un subespacio. Y a su vez, el nulo del espacio está en T porque T es un subespacio. Entonces, va a estar en la intersección. O sea, el nulo del espacio va a estar en S y en T simultáneamente, por ende, pertenece a la intersección. Lo otro que tenemos que ver es que si yo tomara un elemento de la intersección y otro de la intersección y lo sumara, eso me tiene que quedar en la intersección. Bien, pero imaginemos un vector U que está en la intersección. ¿Qué significa? Que U está en S y U está en T. Ahora imaginemos otro vector W de la intersección. Bueno, W está en S y W está en T. Pero si lo miramos como parcialmente, digamos, en el sector donde dijimos U está en S y W también está en S, entonces está en la intersección. Sí, está bien. No, vamos a escribirlo. Yo tengo que probar, porque les dije otro razonamiento que no es tan correcto. A ver, yo tengo que probar un U en la intersección y un W en la intersección. Y lo que debo probar es que la suma de estos dos sigue estando en la intersección. ¿Pero qué significa esta primera frase que dije acá? Que U está en la intersección. Bueno, esto significa que U está en S y también U está en T. Y ahora, ¿qué significa la otra frase que escribí acá? Significa que W está en S y que W está en T. Bueno, pero si yo miro, por ejemplo, esta parte de lo que escribí, ¿sí? U está en S y W está en S y S era un subespacio, entonces la suma va a estar en S. Y lo mismo si miro el otro lado. U está en T y W está en T y T era un subespacio, entonces U más W está en T. Quiere decir que U más W está en los dos conjuntos, por lo tanto está en la intersección. Y después algo parecido pasa cuando uno quiere probar que K por U está en la intersección, ¿cierto? Y yo digo, sea U en la intersección, lo que uno debería probar es que K por U está en la intersección. ¿Sí? Bueno, pero de nuevo, U está en la intersección. Entonces, ¿qué significa? Que U está en S y que U está en T. Pero S era un subespacio. Entonces, K por U va a estar en S. Y como T también era un subespacio, K por U va a estar en T. Y entonces K por U va a estar en los dos simultáneamente y va a estar en la intersección. ¿Sí? Bueno, esta demostración
algebraicamente prolija hecha, está en el apunte. Ahora simplemente yo les estoy contando verbalmente que la intersección siempre resulta ser un subespacio. Es un dato muy importante, porque, por ejemplo, luego vamos a ver la unión, y la unión no siempre va a resultar ser un subespacio. Ahora vamos a aplicar esto en un ejemplo. ¿Cómo es encontrar la intersección? Y vamos a empezar con un ejemplo geométrico, ¿sí? para interpretar esto que estamos diciendo, qué significa buscar la intersección entre los dos subespacios, ¿no? Por ejemplo, vamos a trabajar en R3 es espacio vectorial, ya lo tenemos probado, y vamos a darnos el subespacio S de los X y Z en R3, tales que 2X menos Y más Z es 0. ¿Qué pasó acá con la luz? Bueno, ¿ves? Ahí da la luz justo, voy a bajar un poquito, pero ahí dice 2X menos Y más Z igual a 0. Y el Profe, espacio T, sí. hay una compañera se la espera. Ah, bien. Ahí está. El T son los X y Z en R3, tales que X más Y menos 3Z es igual a 0. Bueno, partimos de un ejemplo que lo podemos ver, que podemos visualizar, que podemos interpretar, porque esto es un ejemplo geométrico. ¿Sí? Cada uno de los subespacios que yo me doy en este ejemplo son planos en R3. Es subespacio porque son planos que pasan por el origen. Que si no fueran, recordemos que el nulo del espacio, en este caso el 0, 0, 0, porque estamos en R3, debe pertenecer a ese subconjunto para que ese subconjunto sea un subespacio. Bueno, estos dos lo son dos planos que pasan por el origen, por lo tanto son subespacios de R3. ¿Qué nos debería dar la intersección de estos dos subespacios geométricamente hablando? ¿Quién me contesta? A ver. Una recta. Una recta. Ok, nosotros sabemos, por álgebra y geometría 1, y geométricamente hablando, sabemos que dos planos, ambos pasando por el origen, deben tener una intersección. De hecho, además, no son paralelos, no tienen normales paralelos, nosotros sabemos estudiarlo, los planos, los pudimos estudiar en álgebra 1, ¿sí? No son planos paralelos. No podrían ser dos planos paralelos, porque si uno de ellos pasa por el origen y el otro es paralelo, no va a pasar por el origen, entonces no sería subespacio. Bueno, pero cuestión que acá tenemos como para poder imaginar esto de la intersección de los subespacios. Acá tenemos dos planos, y nosotros sabemos que la intersección de esos dos planos debería darnos una recta. Ahora, vamos a la parte de álgebra y geometría 2. ¿Cómo hago para encontrar la intersección de dos subespacios? Nosotros dijimos que los elementos de la intersección eran los que estaban en ambos subespacios simultáneamente. Dicho de otra manera, los que cumplen con las caracterizaciones de los dos subespacios simultáneamente. ¿Sí? Entonces, ¿qué tiene que pasarme? ¿Quiénes van a ser los de la intersección? Van a ser los X y Z en R3, pero tales que cumplan a la vez que 2X menos Y más Z sea 0, pero también que X más Y menos 3Z sea igual a 0. Bueno, ahí hay un sistema de ecuaciones. Entonces me planteo esto como un sistema de ecuaciones. Que será, ya lo podemos expresar matricialmente, ¿no? Porque el sistema será esto igual a 0 y esto igual a 0. Lo expreso matricialmente a este sistema y me quedará 2 menos 1, 1, igualado a 0, y 1, 1 menos 3, igualado a 0. ¿Sí? Y tengo que trabajar este sistema con Gauss, tengo que escalonar. Bueno, me conviene, por ejemplo, permutar acá las filas, ¿no?
para quedarme con el pivote arriba, 1, 1, menos 3 y 0, y abajo 2, menos 1, 1 y 0. Ahora entro a escalonar, quiere decir que voy a hacer menos 2 fila 1 más fila 2 para lograr el 0 acá abajo. ¿Sí? Entonces me va a quedar el 1, 1 menos 3, 0. Y acá multiplicando por menos 2 fila 1, me va a quedar menos 2 más 2, 0. Menos 2 menos 1, menos 3. 6 más 1, 7, 0 más 0, 0. Y puedo hacer el pivote acá si quiero, multiplicando por menos un tercio, por ejemplo. Entonces, un tercio a fila 2. Y entonces llegaríamos a 1, 1, menos 3, 0. Y acá 0, 1, menos 3, estoy multiplicando por menos un tercio, o sea, menos 7 tercios. ¿No? ¿Sí? Por menos un tercio, menos 7 tercios. Sí. Okay. ¿Qué hacíamos en álgebra y geometría 1 con esta situación? Que hacíamos lo mismo, ¿no? Cuando buscábamos una recta como intersección de dos planos, hacíamos lo mismo, planteábamos el sistema de ecuaciones y escalonábamos. Este sistema me resultó un compatible indeterminado, por lo tanto tiene solución general, ¿no? Entonces, de acá saldría una solución general para este sistema que me dice, por la primera ecuación, me dice que x más y menos 3z es igual a 0, y después me dice que y menos 7 tercios de z es igual a 0. Con lo cual, tengo a la y en función de z, ¿sí? Entonces de acá me quedó que y es 7 tercios de z, y con ese y igual a 7 tercios de z voy a la primera ecuación, a la ecuación 1, reemplazo el y que tengo ahí, o sea que será x más y, pero la y eran 7 tercios de z, menos 3z igual a 0, y de acá me va a quedar la x en función de z, ¿no? O sea, esto va a ser menos 2 tercios de z, que cuando vaya para allá, va a quedar que x será 2 tercios de z. Bueno, esto lo hacíamos nosotros en álgebra y geometría 1. O sea, ¿qué pasaba ahora? ¿Qué paso sigue ahora? Nos había dado un compatible indeterminado, nos quedaron la x en función de z y la y en función de z, y la z es la variable libre, entonces decíamos que z igual a lambda, y nos sacábamos una recta ya en su forma parametrizada. Esto es lo que se llamaba, en álgebra y geometría 1, se llamaba la parametrización del sistema. Y esto nos daba directamente la recta L en su versión paramétrica. Es decir, ¿a dónde llegamos con todo esto? A que esa intersección T, en este caso subespacios vectoriales, me dio la expresión de una recta L parametrizada. O sea, la recta L dirá que x es 2 tercios de lambda, dirá que y es 7 tercios de lambda, y que z es lambda, y que lambda era la variable libre, ¿sí? Y entonces llegamos a la recta, que era lo que nosotros sabíamos que debía dar de intersección, esto de trabajar con dos planos en R3. Bien, bueno, resolvimos algebraicamente, pero digamos, asociando con las ideas que teníamos de álgebra y geometría 1, y estamos comprobando, verificando que la intersección de dos planos en R3, subespacios, que pasan por el origen, me da una recta. Efectivamente, llegué a una recta. Llegué a una recta, además, a la cual le puedo leer su vector director, que es 2 tercios, 7 tercios y 1, ¿sí? Y que pasa por el punto 0, 0, 0, lo puedo leer desde esta expresión paramétrica de la recta L, ¿sí? Entonces, además verificamos que la intersección sigue siendo un subespacio,
porque es una recta que también pasa por el origen, por el cero del espacio, que en este caso era R3. Bien.